Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio donde les vamos a presentar un diálogo en honor a los 50 aniversarios de nuestra carrera, que es Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés. El objetivo es dar inicio a estas actividades como celebración de nuestra querida carrera de la ONSA. Esta vez tendremos la presencia de dos personas muy queridas y muy conocidas de esta área, que es el doctor José Roberto Arce y el licenciado Freddy Luis Maidana, director de la carrera de Ciencias de la Información. Vamos a comenzar con una breve biografía del doctor José Roberto Arce, la cual nos va a dar pautas acerca de lo que vamos a tener dentro de las impresiones en este diálogo, como los antecedentes, establecimiento, desarrollo y consolidación de nuestra carrera de Ciencias de la Información. El doctor José Roberto Arce es historiador, bibliógrafo, nació en Cochabamba, estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón y Planeación y Desarrollo Social en la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Ha sido Superintendente Nacional de Seguros y Reaseguros, catedrático de Bibliografía e Introducción a Bibliotecología de la Facultad de Humanidades de la UNSA, desde 1979 hasta el 2003. Director de la carrera de Bibliotecología de la misma universidad, en el año 2003. Además de ejercer cátedra en diversas materias, es miembro de las Academias Bolivianas de la Historia y de la Lengua. Ha recibido varias distinciones, entre ellas la de Doctor Honoris Causa de la Universidad Mayor de San Andrés. La biblioteca de la Facultad de Humanidades lleva su nombre. Principales obras: Páginas sobre Bolívar, de 1981. Diccionario Biográfico Boliviano, 1984. Introducción a la Bibliotecología, en 1985. Manual de Bibliografía, en 1992. Análisis crítico del Quote Marx, del 2004. Pequeña antología boliviana, Malgrana Bolivia Antólogo, del 2004. Y Cómo organizar mi biblioteca, en el 2005. 100 años de historia del seguro en Bolivia, en el año 2007. Y Cómo leer, en el año 2010. Antología de documentos fundamentales de la historia de Bolivia, en el año 2015. Y ha escrito numerosos artículos, principalmente en Presencia Literaria, las revistas Signo, Marxismo, Militante y así. Les damos la bienvenida, por favor, al doctor José Roberto Arce. Vamos a continuar con este diálogo. Nos toca presentar al director de nuestra carrera, el licenciado Freddy Luis Maidana Rodríguez. Realizó los estudios en la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información con mención en Documentación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Antropología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés. Es docente de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información y del ICEAT. En su carrera profesional ha presentado servicios en distintas instituciones: Colegios Sagrados Corazones, Banco del Libro y MUSEF, el Instituto Nacional de Antropología, el Instituto Nacional de Estudios Lingüísticos, INEP, Centro Nacional de Catalogación de Bienes Patrimoniales, bibliotecólogo, documentalista, investigador y curador de bienes orgánicos, colecciones como por ejemplo los textiles, arte plumario, sombreros y otras del Museo Nacional de Etnografía y Folclore del Museo. Es autor de diversos artículos de prensa y revistas especializadas en bibliotecas y centros de documentación, danzas y ciencias patronales, religiosidad y temas relacionados con la cultura y la tradición popular. Es miembro del comité editor en varias oportunidades de la revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Es autor de los libros Taracucuna de la Morenada del 2004, Teología Andina, el tejido diverso de la fe indígena, en el 2008. Tejiendo la vida, en la colección textil del MUSEF, con la doctora Denise y Arnold y Elvira Espejo, en el 2003. Apuntes para la historia de las bibliotecas y bibliotecología en Bolivia, el 2015. Actualmente es el director de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra querida Casa de Estudios, Universidad Mayor de San Andrés. Les damos la bienvenida a ambos. Esperamos comenzar con ustedes, licenciado, este diálogo. No sé si nos puede comentar acerca de qué se va a tratar estas exposiciones de dos personas tan importantes como lo son ustedes para nuestra carrera. Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y estar junto a una de las personalidades
más importantes que tiene nuestro campo de la bibliotecología y ciencias de la información, como es el doctor José Roberto Arce. Doctor José Roberto, muchas gracias por acompañarnos y estar en este momento especial, lógicamente, para conversar sobre temas que a nosotros nos interesan, temas que de alguna manera para las generaciones nuevas y para los de nuestra historia, compartir sus conocimientos logrados desde hace mucho tiempo atrás. Doctor José Roberto, estamos a punto de cumplir, a unos cuantos meses de cumplir los 50 años de vida. 50 años que en realidad representan la presencia de varias generaciones formándose en este ámbito. Doctor José Roberto, yo quisiera que usted nos comente un poco los antecedentes del surgimiento de esta carrera que se da en 1970. Y estos antecedentes creo que son fundamentales para entender por qué la carrera de bibliotecología se va a fundar el 7 de diciembre del 1970. Muchísimas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia, a todos quienes nos acompañan a través de esta emisión virtual, de esta emisión electrónica, de este diálogo. Mis primeras palabras son de agradecimiento profundo por permitirme decir algo, transmitir algo de mis recuerdos, de mis evocaciones, respecto de la evolución de la profesión bibliotecaria en Bolivia y particularmente de nuestra carrera. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En el caso de Bolivia, es más o menos a fines de la década del 50 o a mediados de la década del 50 que comienzan las inquietudes para formar profesionalmente a los bibliotecarios. En esto obviamente tiene que ver mucho las reuniones de personas que trabajaban en las bibliotecas. En 1948 hubo una reunión interamericana de bibliotecarios y de Bolivia viajaron Nivaldo Paz y algún otro diputado y trajeron la inquietud de estimular la actividad bibliotecaria. La primera tarea era obviamente capacitar y profesionalizar a los bibliotecarios que ya estaban en ejercicio, cosa que tiene su otra historia dentro de nuestra profesión. En la década del 60, fines de la década del 60, vuelven a estimularse las actividades de reuniones bibliotecarias y salen resoluciones expresas recomendando la creación de lo que se decía escuela de bibliotecarios, sinónimo de carrera de bibliotecología. En estas reuniones, la figura estelar fue la de don Roberto Juarros, quien ejercía funciones en este ámbito en la UNESCO y en la Organización de los Estados Americanos, que fue director de la carrera de bibliotecarios en Buenos Aires, además de ser un gran poeta. ¿Cómo son las cosas? Cochabamba, la Universidad de Cochabamba se ofreció para ser sede de la primera escuela de bibliotecarios. Pero no ocurrió nada y fue más bien la Universidad de La Paz la que generó esta iniciativa. Profe, antes de llegar a este punto de inicio de nuestra profesión, creo que hay que ver este contexto social en el cual se desarrolla nuestra disciplina. No hay que olvidar que en la década del 70 o antes de la década del 60 hay movimientos políticos importantes y sociales importantes que de alguna manera están buscando la alfabetización de toda una sociedad, porque en esa época justamente el nivel de alfabetismo era muy alto y por lo tanto había que promover la alfabetización en esta región, más allá de la formación meramente de bibliotecarios, sino
ver estas causas que motivaron la creación de esta carrera. Desde la perspectiva en la que yo puedo ver, es que justamente en esta época hay estos movimientos donde fundamentalmente aparece un nombre importante, un ministro, Mariano Baptista Gumucio, que va a formar una de las bibliotecas más importantes como es el Banco del Libro. Pero, ¿por qué se forma ese Banco del Libro? Porque hay la necesidad de formar una de las bibliotecas más importantes en la década del 70. Lógicamente, tenía que ver con este proceso de alfabetización. Se habla justamente de la creación del Banco del Libro, fomentar la lectura y promover la alfabetización, juntar la mayor cantidad de libros para luego comenzar estos procesos de alfabetización. Yo creo que ahí se produce este contexto social que va a motivar también de alguna manera el surgimiento de nuestra carrera. Pero, doctor, yo quisiera que usted vaya ahondando justamente la creación en este proceso social antes de llegar al 7 de diciembre de 1970, donde se va a fundar nuestra carrera en una de las facultades que en ese momento se llamaba la Facultad de Filosofía y Letras. Y va a depender nuestra carrera de una de de uno de los departamentos de la carrera de educación, lo que ahora se conoce como ciencias de la educación. Bueno, doctor, ahí yo quisiera que podamos ahondar un poco sobre este momento social, cultural, que va a promover el surgimiento de nuestra carrera. Muchas gracias. Cuando se crea la carrera en la Universidad de La Paz, la universidad estaba viviendo un proceso que lo llamaron de revolución universitaria. Ahí es cuando el doctor Pablo Ramos emerge, diríamos, como una figura universitaria y después además se haría político. Y no sé en qué medida él siempre evoca esto. Dice, yo he tenido la suerte de estar ligado, dijo en un discurso, a pasos importantes dentro de las bibliotecas. No mencionó la creación de la carrera, que fue el año 70, precisamente el año en que se produce una de las revoluciones universitarias. Pero ahí es cuando surge nuestra carrera. Al comienzo, las cosas fueron difíciles. No había bibliotecarios profesionales que pudieran tomar a su cargo las cátedras. Si me permite, Entonces, doctor siga. Arce, creo que este momento creo que es crucial. 1969, cuando justamente se realiza un curso audiovisual de bibliotecología que ha sido preparada por el doctor Roberto Juarros de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ese dato es fundamental porque este curso audiovisual estuvo respaldado por la UNESCO, que de alguna manera reunió a todos los bibliotecarios o interesados en el campo de la bibliotecología y formó este curso de preparación de los primeros y futuros bibliotecarios, los profesores. Creo que es importante establecerlo. Ángel Fernández, Emilia Sabor, de España, una de las profesionales más reconocidas en nuestro medio, los que se han dedicado al campo y al estudio de nuestra disciplina, no pueden dejar de nombrarla. Emilia Sabor, ya le digo. Emma Pascual Linares, otro de los personajes. Rosa Andreossi, de Argentina. Estos datos que creo que son importantes para ver quiénes fueron los primeros formadores. Ahora, lo interesante de este curso, doctor Arce, usted reconocerá, lógicamente que en esa época no gozábamos del Internet, lo menos que podíamos hacer era hacer grabaciones de las lecciones dictadas por los conocidos profesores. Había que escuchar grabaciones, ¿no es cierto? Y Josefa Emilia Sabor era una de las más destacadas en este trabajo, que de alguna manera hizo un libro que todos nosotros los referencistas o los que trabajan en el campo de la referencia hacen referencia. El Manual de Fuentes de Referencia, que ha sido publicado en 1957.
Posteriormente, creo que en este curso, donde asistieron, recuerdo en gran medida, 32 personas o delegados de todo el país, estuvo monitoreado por Víctor Hugo Laredo e Efraín Virrey. Efraín Virrey, que escribió el libro Introducción a la Biblioteconomía, que fue uno de los primeros textos que nosotros tuvimos la oportunidad de leer. Estuvo José Roberto Arce también entre estas 3 personas que trabajaron justamente en este curso audiovisual. Pero también podemos encontrar la presencia de Efraín Pareja, ¿no? Otro destacado documentalista que en algún momento fue docente de esta carrera, Nelly Laredo, Hortensia Dich de Cochabamba, Carmen Sotelo de La Paz, Nelly Taborga de Trinidad, que son, digamos, las personas que de alguna manera participaron de este gran evento. Las conclusiones de este curso audiovisual fueron importantes. Y ahí recuerdo que se dijo había que organizar la carrera de bibliotecarios. Lógicamente que, como usted decía anteriormente, tenía que darse en Cochabamba y no se dio, sino se dio en la ciudad de La Paz. Y la Asociación de Bibliotecarios de Bolivia, ¿no? O la Asociación Boliviana de Bibliotecarios, que posteriormente se fue formando. Pero la dinámica de la creación de la carrera estuvo centrada en profesionales que de alguna manera radicaban en la ciudad de La Paz y que le dieron el impulso a la formación de esta primera escuela de bibliotecarios en nuestro medio. Ahí cabe destacar que Emile, si bien se forma o se dice que se forma la carrera o se funda la carrera como escuela de bibliotecarios, fue el 7 de diciembre de 1970, pero apenas funcionó unos cuantos meses, porque fue por esto de las dictaduras y los problemas políticos, la universidad quedó cerrada y nuevamente la carrera o la escuela de bibliotecarios dejó de funcionar, ¿no? Entonces creo que esta situación fue importante al surgimiento de nuestra carrera, 1970. Yo no sé si, doctor, que usted conoce mucho más, puede ayudarnos a complementar este momento preciso con la presencia de destacadas personalidades que colaboraron en la formación de nuestra disciplina. El año 1970 se crea formalmente nuestra carrera, pero como era difícil formar el plantel docente especializado, las primeras clases, diríamos, a los primeros asistentes a esta escuela, empezaron a desarrollarse por la parte del apoyo cultural, historia de la literatura, historia de la cultura, historia universal, psicología y no sé qué cosas más. Se ha discutido, se discute, se va a discutir mucho cuál fue la significación del modelo académico que surgió después del golpe del general Banzer en agosto de 1971. Aunque formalmente, es decir, en la letra de la ley, se mantenía la autonomía universitaria, de hecho, todas las universidades se convirtieron en órganos directamente dependientes del gobierno. El gobierno lo que hizo fue unificar, reunir a todas las universidades públicas en una sola universidad. Por eso apareció el nombre de Universidad Boliviana, y cada una de las universidades, bueno, pues era una parte de esa universidad. Se unificó totalmente el plan de estudios. Se rompió el sistema de las escuelas, etcétera, respetándose hasta por ahí la estructura de facultades. Pero ya dentro de las facultades no había una carrera de bibliotecario, no había una carrera de derecho, no había una carrera de economía o de finanzas, sino departamentos. Era rector de la Universidad de La Paz el doctor Jorge Siles Salinas. Jorge Siles Salinas, en el ámbito de la derecha,
tenía un prestigio universitario tan grande o casi tan grande como don Arturo Urquidi, que había sido tiempo atrás rector de la Universidad de Cochabamba, en dos épocas con un intermedio de otros rectores. En esa oportunidad yo me encontraba en Colombia y la casualidad hizo que me encontrara allá con don Roberto Juarros, y de ese modo tuve la noticia de que la Universidad de La Paz quería contratarlo ya para poner en marcha, para organizar el ya creado Departamento de Comunicación con la carrera de bibliotecología. Como digo, la carrera no era unidad académica, era simplemente una sucesión de asignaturas que tenía que estudiarse para obtener el título pertinente. Fue así como el año 75, a fines o quizá a comienzos del 76, don Roberto Juarros llegó aquí a La Paz. Antes él había monitoreado las reuniones de bibliotecarios que en los años 67, 68, 69, 70 y el mismo 71 se realizaron bajo auspicio del Centro de Portales en Cochabamba. Bien, él obviamente diseñó el programa para, como lo llaman, el currículum de la carrera, escogió a los profesores entre los bibliotecarios no profesionales, porque en esa época la única bibliotecaria profesional que había en Bolivia era la esposa de don Nicolás Fernández Naranjo. No sé dónde estudió, posiblemente en Costa Rica o en algún otro país, pero ostentaba su certificado profesional en el campo de la bibliotecología. Bueno, entre nuestros profesores fundadores estuvieron doña Irma Vizcarra, Arriaga de Vizcarra, bibliotecaria de, no sé si del Ministerio de Agricultura o de la Facultad de Agronomía de La Paz, y autora de muchas bibliografías agrícolas, doña Marcela Meneses, bibliotecaria de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, doña Victoria Suárez, funcionaria de la Biblioteca Universitaria de La Paz. Tiempo después entró Violeta Laviño, que era bibliotecaria del Centro Boliviano Americano, y así varias personas. Ahí, doctor, y un poco complementando lo que va desarrollando usted, el plan de estudios al que hace referencia se lo consideraba de carácter humanístico, al punto de que algunas de las materias tenían que ver con la educación física, que era natural, que era una forma de fomentar también la formación de los que iban a ser bibliotecarios, y también las materias técnicas, que era otro de los componentes del desarrollo del plan de estudios. Y ahí justamente creo que, por ejemplo, a la persona que hace referencia, Irma Aliaga de Vizcarra, fue la primera docente de catalogación y clasificación, y una de las personas que conocía bastante este tema. Amalia Otero de Durán, docente de selección y referencia. Tenemos, por ejemplo, a la señora Victoria Guestri de Suárez, docente de técnicas bibliotecarias, ¿no? A la profesora a la que tuve, Marcela Meneses, a la que tuve la oportunidad de conocerla, docente de la materia de administración bibliotecaria. Creo que estos fueron los docentes destacados de esta primera época de la formación de la carrera. Y posteriormente se fueron incorporando otros docentes, como Luis Verástegui, que fue uno de los bibliotecarios y archivistas que tuvo nuestro país, ¿no? Fundado justamente en la Escuela de Archivistas de Córdoba, fue graduado, en la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos luego a la bibliotecóloga Nora Camberos, graduada en Santiago de Chile.
la licenciada Elbar Saduns, a Javier Vázquez, que no tuvimos la oportunidad también de conocerlo, Eleonor Cariaga, que era una profesora norteamericana, Marcela Inch y Jorge Siles Salinas. Creo que estos profesores fueron los primeros que trabajaron en la formación de los futuros profesionales de nuestra área. Y eso es importante puntualizar, porque si no hubiera existido la presencia de estos profesionales que se animaron a impartir clases, lógicamente no estaríamos acá hablando de los 50 años de vida. Ya, a la lista que ha dado usted, yo me permitiría agregar por lo menos unos 2 nombres, porque jugaron su papel. Claro, eran bibliotecarios que no eran profesionalmente portadores de un título de bibliotecario. Uno es José Villarroel, que algún tiempo dirigió la carrera. Gracias a su muñeca me tocó a mí poder ingresar a la carrera de bibliotecología como docente. Y quizá una figura de las más entrañables para nuestro gremio, Hugo Loaiza Terán, que fue profesor de bibliografía y director del Centro de Documentación Científica y Tecnológica, que funcionaba con apoyo de Canadá en nuestra universidad. Sí, Freddy. Yo creo que hay momentos y pasajes donde han participado estas personas y comparto el criterio que usted tiene de hay que reconocer a la presencia del licenciado Hugo Loaiza, que tuvo una gran participación en la formación de nuestros profesionales. Pero creo que un poco viendo el desarrollo, la formación de nuestra carrera, 1974 es crucial, antes de la llegada del señor Aguirre. Es crucial porque yo digo, ahí aparece ya la carrera de bibliotecología, deja de ser escuela de bibliotecarios, sino aparece la carrera de bibliotecología, ¿no? Con ese nuevo plan de estudios, con esa nueva mirada. Y posteriormente, 1986, que es otro hito importante en el desarrollo de nuestra disciplina. Ahí deja de formarse solamente técnicos superiores. 1986 se forman licenciados en el ámbito de la bibliotecología, de la bibliotecología y las ciencias de la información. Creo que estos dos hitos son importantes porque de alguna manera se muestra el desarrollo que va teniendo nuestra disciplina en la otorgación de grados académicos, ¿no? El pasar de escuela de bibliotecarios, luego de ser carrera de bibliotecología con la formación de técnicos y posteriormente en 1986 formar licenciados en el ámbito de la bibliotecología y las ciencias de la información. Y ahí simplemente se van a ir surgiendo, se van a ir formando profesionales y lógicamente nuestra profesión va tomando unas riendas en el ámbito no solamente de la bibliotecología, sino en el campo de la archivística. No sé, ahí quisiéramos un poco ahondar en la experiencia, porque usted ha vivido esta época de manera como docente, como también como director de nuestra disciplina. Como decía hace un momento, y lo ha subrayado Freddy, el nombre inicial fue el de Escuela de Bibliotecarios, que además, en mi opinión, es el nombre correcto porque indica una unidad académica. Escuela de Bibliotecarios es la Escuela de Buenos Aires, la de Córdoba. Obviamente es Library School en los Estados Unidos. Y el nombre de carrera surge con el plan de Banzer o del gobierno de Banzer. ¿Por qué? Porque era una carrera, no era una unidad académica. Cada alumno tenía que acogerse a la sucesión de materias, estudiarlas en diferentes departamentos. Pero quedó el nombre de carrera como identificador de una unidad académica cuando el año 78, 79 en realidad,
se restablece la autonomía universitaria a plenitud. Ahí es entonces cuando las carreras dejan de ser un simple programa y se convierten en unidades académicas. Don Luis Verástegui sí es una figura importante porque es uno de los primeros profesionales bibliotecarios en el campo de la documentación, particularmente en de los archivos. Y creo que él era muy idóneo, conocía lo que era su profesión y ha dejado huella, creo. Un tiempo fue también director de la carrera. Quienes han sido también directores, además de Roberto Juarros, que creo que es el más importante en toda la historia de nuestra carrera. Es decir, el dato que señala Freddy es muy importante. En un principio se consideraba la profesión bibliotecaria en Bolivia y en la Argentina y en los Estados Unidos y en todas partes como una profesión de nivel medio, una profesión más técnica que de alto rango. Es por eso que en esa época no había licenciados ni doctores, perdón, vamos a aclarar lo de doctor. No había licenciados en bibliotecología, eran técnicos superiores. El paso que se dio hacia el nivel de licenciado, incorporando además, por lo menos en papel, las especialidades de bibliotecas, archivos y museos, un paso muy grande. No vamos a entrar, no es el terreno y no tenemos ya mucho tiempo para rememorar las discusiones que había si lo importante era el nivel de licenciatura o el nivel de técnico superior. Esas fueron discusiones muy interesantes. Y después vino el problema del nombre de la carrera misma. Bien, me acuerdo que directores de la carrera han sido, además de Juarros y Aguirre por parte de la OEA, han sido Javier Vázquez, después Nora Camberos, estuvo el profesor Ramiro Barrenechea, y luego, después de él, don Luis Verástegui, Fernando Arteaga, Arcila Aramayo, pero curiosamente, Verástegui, Arteaga, Aramayo, actualmente usted, ya son profesionales con título profesional en el campo de la bibliotecología y las ciencias de la información. Doctor Arce, yo creo que hay ciertas debilidades y ciertos retos que hay que cumplir, porque después de haber, bueno, y eso también tiene que ver con el grado de formación que han tenido nuestros profesionales, es decir, si hay un buen trabajo en el campo de la investigación, lógicamente que la producción literaria va a ser mayor, cosa que de alguna manera eso se convierte en una debilidad que aún hay que superar. Pero volviendo a 1986, momento en el que se inicia la carrera de bibliotecología y ciencias de la información con el grado de licenciatura, va a pasar casi 10 años para generar un nuevo plan de estudios, 1997, y justamente ahí se va a dar un plan de estudios que permita la diferenciación o la diferencia entre lo que es bibliotecología, documentación y archivística, ¿no? Creo, y bajo ese parámetro se van a formar los profesionales que ahora desempeñan funciones laborales en distintos ámbitos de la profesión en nuestro medio. 20 años, y estamos hablando, y quizás un poco más de 20 años, ha tenido que pasar para poder tener una nueva mirada de lo que va a significar nuestra profesión. Lógicamente que este periodo de 20 años pueden tener sus momentos muy claros y momentos oscuros, pero que de alguna manera, después de haber pasado 20 años, han quedado descontextualizados debido al avance
de nuestra disciplina debido a la presencia de la tecnología en nuestro medio, que ha cambiado las formas de mirar a nuestra disciplina. Entonces, yo creo que ahí hay que pensar en lo que está sucediendo en este momento cuando estamos a punto de cumplir 50 años. Creemos que este aporte desarrollado por personalidades que usted ha nombrado y en la que se encuentra usted, justamente ha dado sus frutos. Pero, sin embargo, esos frutos han sido de alguna manera revisados o tienen que ser revisados para poder ingresar a esta nueva etapa que nosotros lo llamamos como ciencias de la información. Quiero comentarles a todos ustedes, por ejemplo, que el 2015, que creo que es importante para nosotros, después de haber llegado a un momento de crisis académica institucional al interior de nuestra carrera, lógicamente que había que buscar nuevos horizontes en nuestro campo. En el 2015 justamente se va a desarrollar lo que yo llamo internamente un movimiento estudiantil que estaba necesitado de hacer una nueva mirada y de estructurar nuestra carrera. Y eso, lógicamente, esta tarea ha sido asumida por los docentes, que también vieron con buenos ojos esta forma de transformación. Si antes la finalidad era formar bibliotecarios, ahora hay que formar cientistas de la información, donde la tecnología juega un papel importante. Pero usted dirá, claro, creo que al hacer ciencias de la información también seguimos haciendo bibliotecología, lógicamente, pero también estamos haciendo archivología, pero también estamos haciendo documentología o documentación y particularmente estamos haciendo museología. Dentro de este proceso de transformación de nuestra carrera que se inicia el 2015, esta mirada, esta nueva filosofía, lo que algunos llaman este nuevo paradigma, ya no identifica como un elemento central del desarrollo de la disciplina a la información. Usted nos dirá, pero la información siempre ha estado presente. Pero en este caso, desde la perspectiva en la que nosotros lo hemos visto, la información tratada, administrada, gestionada, ¿no?, en soportes como es la biblioteca, como es el libro, como es el documento, como es el objeto en el caso de los museos, gestionada en ese ámbito. Creo que eso ha permitido, después de 3 años de trabajo intenso, más o menos, lograr que nuestra carrera se llame ahora Ciencias de la Información, con disciplinas casi especializadas en el campo de la bibliotecología, documentación, en la archivología y la museología. Y también se ha modificado, lógicamente, el contenido de nuestro plan de estudios al cumplir los 50 años. Tener un grado de formación de 2 años común para todos y los otros 2 años de especialidad, porque nuestra carrera ya tiene el grado de licenciatura en 4 años y un grado terminal de especialización que es la maestría, que lógicamente está basado y trabajado en un aspecto básico, que es la investigación. ¿Qué queremos con eso? Y además como un elemento transversal. Al poner la investigación como un elemento transversal, estamos pensando que debemos generar más ciencia para el desarrollo y el manejo, para la gestión de la información propiamente dicha, ¿sí?, utilizando todos los recursos y los soportes que están presentes. Y en ese ámbito creo que se ha trabajado todo este tiempo. Este trabajo ha permitido y está permitiendo la consolidación de todo un proceso que muestra y se adecúa a un nuevo contexto social en el cual se desempeña nuestra disciplina. Los desafíos siguen siendo mayores, porque la implementación de este nuevo plan de estudios con una nueva mirada se va a desarrollar o se está desarrollando lentamente y de seguro que arranca con mayor fuerza el próximo año. Creo que el trabajo que han hecho nuestros profesores y a los que tuve la suerte de conocer desde la década del 80 han dado sus resultados, porque no estaríamos haciendo estos cambios de mirada, estas nuevas perspectivas, si no hubiéramos tenido la formación de personas visionarias, porque el tener una maestría y próximamente un doctorado ha sido pensado ya, yo me acuerdo, cuando yo era estudiante, por algunos profesores, en el caso del doctor José Roberto Arce y en el caso del doctor Tancara, cuando decían,
tenemos que tener nuestra primera maestría. Y ha tenido que pasar mucho tiempo para que el 2016 tengamos la primera maestría, y no solamente una maestría nacional, sino una maestría con carácter internacional, lo que ha permitido que nuestra disciplina toque los horizontes de la internacionalización y el reconocimiento de universidades importantes como es México y la Complutense en Europa y Centroamérica. Creo que esos son los avances importantes que se han podido desarrollar en estos 50 años, doctor José Roberto Arce, y creo que es nuestro mejor homenaje a esta disciplina que ha empezado muy pequeña, marginada en algunos casos, pero ahora totalmente reconocidas, porque estamos conscientes que la información, y no solamente en nuestro medio, sino en todos los países, es el recurso más importante que tiene una sociedad, porque permite el desarrollo en distintos campos, y particularmente el desarrollo humano, doctor Arce. Lo único que yo quisiera agregar, si es que se puede llamar agregación o adición, y que quedó un poco vacío, es que además de los libros que han publicado nuestros colegas, tenemos un exponente, bueno, como toda revista tiene sus ondas, tiene sus ondulaciones, pero la revista de nuestra carrera creo que tiene un lugar destacado. Son como veintitantos números, si no me equivoco, que han salido ya con contribuciones de muchas personas. Y eso se inició creo que el año 1988. Aquí tengo a la mano los datos del primer número. Del año 1, número 1, publicado en diciembre de 1988, la revista de Bibliotecología y Ciencia de la Información se llamaba entonces, ¿no? Revista de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información. Con esto yo quisiera terminar y agradecer la iniciativa de haber realizado esta labor. Nuestros profesores actuales merecen un cariñoso abrazo, un cariñoso saludo, porque, bueno, ellos son de una nueva generación, empezando por nuestro director. Yo quiero también sumarme al reconocimiento de los profesores que nos acompañaron por mucho tiempo como docentes, y ahora en algunos casos simplemente dicen, ¿no?, jubilados, pero nunca dejando de ser maestros, ¿no?, acompañándonos todo el tiempo, ¿sí?, con las orientaciones que van desarrollando junto a estudiantes que aún todavía comparten aulas con usted en actividades preparadas por los estudiantes y por nuestros colegas docentes, ¿no? Y también felicitar a nuestros profesores, a las nuevas generaciones que nos están acompañando en el desarrollo, transformación de nuestra carrera, doctor José Roberto Arce. Yo le agradezco eternamente a usted por su tiempo, por este tiempo que nos ha otorgado. Gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que nos permitieron estar en este día especial, iniciando nuestro proceso de celebración de los 50 años. Muchas gracias por sus palabras, Freddy. Creo que, bueno, como ocurre y se dice siempre, este es un lugar. Quizá no es el final del camino, sino más bien el comienzo de una nueva etapa. En cada momento tenemos que proyectarnos hacia el porvenir. Gracias nuevamente, gracias Patricia, gracias María Elena, y gracias a todas las personas que nos están viendo a través de este medio. Doctor José Roberto Arce, licenciado Freddy Luis Maidana, por haber iniciado este diálogo con las impresiones sobre el desarrollo de la carrera de Ciencias de la Información, ¿no?, dando inicio, como usted lo dijo, a las actividades de celebración del aniversario número 50. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
con estos dos expositores y personalidades muy conocidas dentro de nuestra carrera. Muchísimas gracias a ambos.